Y lo que te pediría, Víctor, es que tú lo pases en limpio esto y generes un PDF donde ya se explique todo de manera fluida y clara para que todos en el futuro lo podamos ver, ¿no? Entonces voy a reconstruir como la historia de lo que les puse ayer y las nuevas preguntas que yo tenía nomás para terminar de entender la parte que todavía no me convencía del todo. Ok, ¿alcanzan a ver aquí la anotación del cuaderno? Me voy a hacer más grande para... Ya las numeré ahora sí, como sepamos cuáles fueron. Entonces, esta primera parte es como regresar a lo que ya les había puesto la vez anterior, ¿no? Entonces, déjenme, lo voy a recapitular rápidamente. Entonces, están las fases que calculó Edgar, esas nada más hay que añadirles aquí el índice de refracción y si se lo añadimos, entonces puedo calcular la fase debida a la gravitacional con el n aquí y lo que queríamos, lo que nuestra intuición decía, teniendo luz lenta, es que lo que iba a cambiar era esta velocidad, ¿verdad? Entonces, la hipótesis que queremos checar, la pregunta, que creo que es la parte importante, ¿eh? La pregunta, nuestra predicción era, pensando de esa manera simplista, era que pues va a haber una velocidad que es la velocidad de grupo, que está dada por esta expresión, ¿vale? Y esa velocidad de grupo iba a reemplazar a la c del denominador. Y si eso pasara, está genial, porque entonces la fase que yo tengo gravitacional estaría dada por esta expresión, de tal manera que si yo voy variando la alfa, puedo hacer que este denominador se acerque a cero, en cuyo caso la fase crece muchísimo, ¿verdad? Y entonces puedo hacer el mismo experimento con una distancia que ya no es tan grande, una distancia más chica, ¿vale? Esa era la hipótesis que creíamos que iba a pasar y que creo ya me terminé de convencer, los traté de convencer ayer que no jalaba y hice algunos cálculos extra para terminarme de convencer las otras cosas que no estaba totalmente convencido, ¿sale? Aquí una cosa importante que quiero hacerles notar es que para que esto ocurra, lo que tendría que ocurrir en algún lugar en el cálculo es que aparezca en el denominador algo relacionado como con el índice de refracción, ¿verdad? Fíjense que esta cosa, si la multiplico por n0, desaparece aquí del denominador y me aparece aquí en el numerador, ¿verdad? Entonces me quedaría n0 menos alfa k 0, que es algo relacionado como con el índice de refracción, ¿no? Es muy parecido a esta expresión que está aquí, salvo que hay un menos, pero pues es un pariente de esas, ¿no? Entonces, de alguna manera, para que esto ocurra, lo que tiene que suceder es que en algún momento del cálculo el índice de refracción se nos vaya al denominador. Y eso ya vi que por ningún lado ocurría. ¿Sale? Si siempre aparece en el numerador, entonces pues estamos fritos porque la ganancia la tenemos no porque hayamos multiplicado aquí por n, la ganancia la tenemos más bien porque dividimos entre un número que es muy chiquito. ¿Sale? Este, y creo que esto que puedo decir es correcto. Bueno, sí. Sí, porque según yo la luz lenta no es tanto que el índice de refracción crezca mucho, es más bien que el índice de refracción se vuelve muy empinado en un cierto rango, pero sigue estando alrededor de valores de uno. Bueno, muy bien. Entonces, para hacer eso, ya que sé qué es lo que tengo que probar, quiero calcular el corrimiento debido a la gravedad, ¿no? Entonces hago el cálculo que dijimos. Pongo mi paquete gaussiano y calculo, como ya sé cuánto cambia cada una de las Ks, puedo hacer el cálculo para cuánto cambian todas las Ks, ¿verdad? Entonces, ese cálculo de dónde están las franjas, pues aquí yo mismo, te lo digo porque yo mismo hago lo mismo, ¿no? Entonces, mira, aquí yo puse que las franjas es el coseno de esta cosa, ¿no? Entonces, yo quiero literalmente ver lo que ve el detector. Ah, pues el detector ve el coseno de esto. Esas son las franjas. Y las franjas las voy a escanear conforme yo mueva D. Y entonces, la señal total
debería ser ese mismo coseno, esas mismas franjas, pero para todas las frecuencias, ¿va? Integrada sobre todas las frecuencias. Y esta integral es la que tengo que entonces que hacer. Y cuando hagas integral, poniendo g igual a cero o g distinto de cero, es la que me va a correr o no las franjas. ¿Sale? Ahora esta integral la vamos a ver y la vas a ver tú también 25 veces, entonces es buena idea como familiarizarse mucho con esa integral. Les decía yo que este coseno es como un exponencial de algo, ¿no? Más el exponencial de menos ese algo. Entonces lo puedo separar en dos integrales, ¿verdad? La del más y la del menos. Y al haber hecho esa exponencial, pues me queda el exponencial de todo lo que está aquí adentro. Y esa exponencial la puedo combinar con esta otra exponencial y entonces me quedan puras exponenciales que van a, como estoy integrando sobre k, que van a tener un término que no depende de k, un término lineal en k y un término cuadrático en k. Y hasta ahí terminamos, ¿no? Ninguno de los términos que aparece es cúbico ni nada. Entonces está fantástico, nada más tengo que integrar una exponencial de cosas cuadráticas, ¿verdad? O sea, tengo que integrar algo como esto que está acá abajo, una exponencial de un término sin k, un término lineal en k y un término cuadrático en k. Entonces, esta integral que está aquí la voy a hacer una vez y la idea es que una vez que la hice ya no la vuelvo a hacer, ¿no? Ya es la que voy a utilizar siempre, ¿sale? Y esta integral, la K va a desaparecer de esta integral y me va a quedar algo nada más en términos de la cero, de la uno y de la 2, ¿no? Esta cosa que voy a ver aquí ya sería una función no de K, porque K ya la integré, es una función de quién. Piensa de nuevo, piensa, no, piensa de nuevo en tu experimento. ¿Qué es lo que puede cambiar en tu experimento para ver otra cosa? Ya la K desapareció. Exacto, entonces sería una función de la X, ¿no? De su variable conjugada. O sería una función del tiempo. Entonces yo decido qué voy a escanear. Yo, yo aquí te decía, aquí están las franjas, ¿sí? ¿Y qué escaneo cuando escaneo las franjas? El espejo, ¿ah? Entonces va a ser una función de dónde pongo el espejo. Cuando yo quiero ver las franjas, lo que voy a escanear es el espejo. Va a ser una función, esta función SDT va a ser una función de D, ¿verdad? De la posición del espejo. Y si lo muevo el espejo, reproduzco las franjas, ¿verdad? Entonces, lo que yo quisiera convencerme es que una vez que hice la integral, eso que salió ya no depende de la K, pero sí va a depender de la D. Y si varío la D, en efecto me aparecen las franjas. ¿Sale? Esta primera parte sí te mandé las notas, ¿va? Como para que más ahí de ahí para guía de lo que vas a escribir tú. Mira, ¿podría compartir yo? Envío solicitud. Ok, bueno. Entonces te decía que este integral, pues es un integral que la haces una vez y listo, ¿no? Ahí hay ciertos detalles de matemáticos de formalidad que habría que checar que no estemos violando, ¿no? Pero creo que en este caso no lo hacemos. Y entonces este integral te termina dando
este resultado. O sea, te termina dando algo que ya nada más depende de las A's, el A0, el A1 y el A2. ¿Sale? Y la amplitud esta que tenía la gaussiana inicialmente. ¿Ok? Esto es para el del más y para el del menos. Y si quiero la función completa, tendría que sumar las dos para volver a reconstruir el coseno, ¿verdad? Y fíjate que estas A ceros, me voy a regresar a la página anterior, el A0, el A1 y el A2 tienen la dependencia que estábamos diciendo, ¿verdad? Eh, ¿Dónde están? Ah, bueno, aquí no están por separados, pero es todo este rollo que está aquí, este es el A2 con esto de acá. Y lo único que quiero enfatizar es que, mira, sí, ahí aparecen las Ds. Entonces yo puedo hacer esto como función del despejo que voy a mover, o eventualmente cuando le hagamos los pulsos y lo demás, también podría hacerlo como función del tiempo, ¿verdad? Porque lo que podría ahora suponer es que más bien lo que estoy dejando es el detector fijo y puedo, por ejemplo, ver qué pasa conforme el pulso llega, ¿no? Entonces puedo estudiar esto como función del tiempo. Entonces, cualquiera de esas que me interese, pues esa es la que tendría que escribir. ¿Sale? Yo hice de alguna manera, tú podrías también cambiar de variable si te conviene. Entonces, lo que quiero checar es cómo se ve la señal, esta SDT, ver las franjas y ver su corrimiento, ¿no? Para ver las franjas y ver su corrimiento, pues hago esa integral, ¿no? Y esa integral me termina dando esta exponencial. Esta exponencial, tanto para un término del coseno y otro término del coseno, va a tener partes que son en el exponente, van a tener partes que son reales y partes que son imaginarias. Lo que termina pasando es que las partes que son reales como que coinciden en los dos términos y entonces eso las puedo factorizar, ¿verdad? Y eso lo que me termina dando es una exponencial como una especie de gaussiana, que es la que eventualmente me va a reconstruir la envolvente del pulso. ¿Sale? Y luego me quedan las imaginarias, e a la i algo, y esa tendría e a la i algo más e a la menos i algo. Entonces esas partes imaginarias son las que me darían el coseno, ¿verdad? Es la fase que dijiste ahorita que como ya me dijiste que ya es obvio, pues ya dijimos, entonces, esa parte imaginaria de esto, de lo que salga de esto o de esto, cualquier cosa imaginaria que salga en una exponencial, son las fases, ¿sale? Y en esas fases son en las que me quiero concentrar, porque esas fases son las que quiero ver que me muestren las franjas y que me muestren más otros términos, y esos términos serían las correcciones, ¿sale? Ahora, aquí en este primer cálculo que les pasé, este, pues hay muchos términos en el A0, A1, A2, entonces me dio un poquito de flojera escribirlos todos, y en su lugar dije, bueno, vamos viendo quién es el dominante, porque si ya veo quién es el dominante, pues si mi término es la suma de ese dominante más otros chiquitos, pero los otros chiquitos son muy chiquitos, pues no jugarían ningún papel contra el grandote. Entonces yo traté de convencerme de cuáles eran los grandes, ¿no? Y esos grandes fueron los únicos que dejé, y eso me termina dando, si me fijo entonces, ¿quiénes quedaron en la parte de amplitud? Pues queda esto, y ¿quiénes quedan en la parte de fase? Pues queda esto. Entonces esta parte de fase es ahora sí la que tiene las franjas, ¿verdad? Sí, mira, en efecto, si yo muevo D, puedo escanear el coseno, ¿verdad? Y lo escaneo simplemente ya sea por la fase esta trivial geométrica, ¿no? Que sería el primer término con el uno de aquí, o me aparece un término que depende de la gravedad y me aparece el segundo término, ¿sale? Y entonces ese otro es el corrimiento y ya veo qué tamaño es. Y eventualmente lo que me dio es que este corrimiento, si considero el término de acá, pues en efecto no gané gran cosa porque el índice de refracción terminó quedando arriba. Entonces fue simplemente como si nada más hubiera tomado el índice de refracción en K0 y ya, no gané nada, ¿no? Es más peor porque aquí esto se hace casi cero. Pero el punto es que no salió en el denominador. Esta cosa es una cosa de orden uno. Y nosotros queremos no agrandar esto por un factor de uno, no queremos agrandar esto por un factor de 1 millón, ¿no? Porque con ese 1 millón ya seríamos mucho más sensibles. ¿De dónde saco yo el 1 millón? De que la gente puede cambiar la velocidad de la luz a tener una velocidad prácticamente cero, o por lo menos, digamos, en la primera demostración simplona que hicieron, simplona, ¿eh? Casi es premio Nobel y yo simplona. Bajaron la velocidad a algo como 10 metros por segundo, 17.
Entonces, 10 metros por segundo contra la de la luz que es 3 por 10 a la 8, le bajaste casi 8 órdenes de magnitud, ¿no? O sea, 100 millones de veces. Entonces, el factor que estamos buscando aquí no es un factor de 2 o 3, no, estamos buscando un factor de 10 millones. Y este factor nunca lo va a hacer. Y está en el, parte de la razón por la que no lo va a hacer es porque está en el numerador, ¿verdad? Si esto hubiera aparecido en el denominador, eso hubiera sido lotería, porque entonces este, esto sí lo puedo hacer casi cero. Y en el denominador hecho casi cero, pues sí me daría una ganancia. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí es donde estamos y hasta aquí entonces era donde yo les dije, híjole, pues se me hace que esto no va a funcionar. ¿Sale? Lo que estuve haciendo yo, nada más para terminar de convencerme que esto no tenía ninguna escapatoria, eran dos cosas. La primera cosa es que esta n siempre aparezca arriba y nunca se pase para abajo por alguna razón extraña, ¿no? Si por ahí me apareciera un término con esto abajo, entonces ese término sí tendríamos que prestarle atención. Y la segunda cosa que quería yo nomás terminar de convencerme a mí mismo de que esto en efecto no va a ayudar, tenía que ver con que si bien este término extra que le estamos poniendo es chiquito, la luz lenta como que tiene dos roles que jugar. Un primer rol potencial hubiera sido que nos ayudara a que este término fuera muy grande, apareciendo en el denominador o algo así, que eso parece que, de acuerdo a este cálculo, parece que no es el caso. Pero el otro rol que juega la luz lenta es que la luz lenta me va a generar por sí sola otros términos que no tienen G. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacen esos otros términos? Bueno, mi hipótesis, lo que yo estaba trabajando en mi cabeza era que esos otros términos que no tienen G, lo que terminan haciendo en la luz lenta, y eso se los voy a mostrar ahorita, es que terminan como cancelando los que están de este lado. Entonces, si ese término extra de luz lenta cancela el de acá, entonces este término, el original, se hace casi cero, ¿verdad? Y entonces ahora lo que tengo es una corrección que es chiquita, igual de chiquita que la que tiene el artículo de Edgar, pero que va a estar compitiendo contra otra cosa, que en el caso de luz normal hubiera sido grande, pero en el caso de luz lenta sería chiquita. Y entonces cuando yo tengo una corrección, pues a veces es importante ver si el efecto entra como una corrección fraccional, ¿verdad? Si la corrección entrara como qué tan grande es este término contra el que está peleando, entonces sí podríamos de todas maneras ganar, ¿verdad? Porque la luz lenta, si bien no agranda achica el otro. Y si esto fuera un efecto fraccional, entonces sí podríamos ganar, ¿verdad? Aunque es chiquito, y ahora está compitiendo contra otra cosa que también es chiquita y podría ser el efecto más grande. Entonces lo que quería terminar de convencer era de eso, de que ni aún con ese argumento jala. Y sí, la respuesta es exactamente lo que acabo de decir, y más o menos se ve un poquito les voy a mostrar otras ecuaciones, pero se ve más o menos de esta, porque lo que importa para el corrimiento es cuánto mueve esto el coseno, ¿verdad? No es que sea esto dividido entre este otro. Este otro puede ser el valor que se les dé la gana y va a mover el punto de operación en algún lugar, que puede ser después de muchas oscilaciones del coseno, ¿no? Si este número fuera grande, me da muchas oscilaciones del coseno, y al final del día, lo que sea que me dé, sobre ese es que lo empuja un poquito más, ¿vale? Pero quería terminar de convencerme yo bien que esto fuera el caso, ¿no? De entender este efecto de la luz lenta sobre este término y ver que no importa que lo ponga o no importa que no lo ponga, el de acá, le vale gorro, ¿sale? Entonces, esa era la última parte, la última esperanza antes de tirar la toalla que ya también había dicho Edgar que se veía que esto no jalaba, ¿no? Por lo menos no así como lo teníamos, nada más quería terminar de convencerme de eso, ¿sale? Entonces, esa es la nueva pregunta que tengo. La primera pregunta que tengo es, pongamos primero luz lenta, sin gravedad, y nada más quiero ver qué le hace la luz lenta a esta cosa, de tal manera que logra que la luz se haga lenta, ¿no? De alguna manera esto está afectando estas fases que están aquí para compensarlas y lograr que se haga lento, ¿sale? Y una vez que ya entendí esa parte, pues meto este otro término, y con eso veo ya entonces qué obtengo al final del día, ¿sale?
Bueno, a ver, déjame no hacer que me tengo que mover, porque de aquí en adelante hay un camino aleatorio así, en donde dice 20,000 cosas. Ok, a ver, creo que esta me serviría. La página 9. Bueno, aquí voy a cambiar un poquito, porque primero quería ver luz lenta, quería verla con más claridad. Entonces voy a cambiar un poquito, es un cálculo muy parecido, pero hay pequeñas sutilezas de cómo lo estoy planteando. Entonces, la idea que me planteé es la siguiente. Yo tengo la luz que entra al divisor en alguna cierta posición y en algún cierto tiempo, ¿verdad? Y esa luz que entra al divisor se va por los dos caminos y en esos dos caminos va a haber luz, va a haber el medio para tener luz lenta, ¿no? En mi caso, de hecho, puse el mismo medio con la misma alfa, y estos dos eventualmente se recombinan. Una vez que salen, pues saldrían de ese medio, ¿verdad? Ya de vuelta al vacío, ¿no? O sea, a la entrada hay vacío, a la salida hay vacío, y llegan al detector. Por simplicidad, pues el detector realmente lo puedo poner a la distancia que sea. Por simplicidad, le puedo pensar que está como pegado justo a la salida del medio, de tal manera que no tiene que propagarse ninguna distancia extra en el vacío. ¿Sale? Y tomo las cosas de tal manera que en t igual a cero, eh, el, el pulso, este pulso del gaussiano que estamos hablando, se encuentre en t igual a cero, en x igual a cero. ¿Sale? ¿Cómo le hago para hacer eso? O sea, ¿qué tengo que cambiar yo en mi expresión para que mi señal se mueva en posición o se mueva en el tiempo? Pues lo que voy a hacer es primero escribir a un cierto tiempo cómo es mi función, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para que esa función que está a un cierto tiempo esté localizada en alguna posición particular? Bueno, esta cosa que estamos, este pulso del que estamos hablando, lo generamos sumando una gaussiana de este estilo, ¿verdad? Esta gaussiana de este estilo. Esta es la amplitud de cada una de las Ks y lo que tendría que sumar después de eso son ondas planas, ¿verdad? Es decir, aquí tendría que poner algo así como e a la i kx menos omega t. Ese e a la i kx menos omega t, pues me da tanto la dependencia espacial para cada K como la dependencia temporal. Esa, si corriera la película, pues vería el paquete, como ya espero te hayas convencido, vería el paquete que se mueve, ¿verdad? Ahora olvidemos el tiempo por un segundo, tómate igual a cero. Entonces nada más me quedo con el e a la i kx. Ese a la IKX, si realmente quisiera el campo eléctrico, tengo que sacarle la parte real, ¿verdad? La parte real de esa cosa es un coseno. Y ese coseno, pues, en cero vale uno y baja, ¿no? Si cambio de K, fíjate que la nueva K también en cero valdría uno
y oscilaría con una frecuencia diferente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero fíjate que todas las cosas que tienes ahí, a como lo escribimos, todas coinciden a que en x igual a cero, todas valen uno. Eso quiere decir que cuando sumemos todas esas, ese es donde está el pico del pulso, ¿no? Entonces, con eso nada más estoy convenciendo que el haber escrito la expresión de esta manera, sin nada adicional, implica que en t igual a cero estamos suponiendo que nuestro pulso está posicionado en x igual a cero. Si yo quisiera mover el pulso, tendría que sumarle aquí algo para que se mueva, ¿no? Pero aquí está en x igual a cero. Y cuando le ponga a la menos i omega t, se va a desplazar. Entonces, lo dejo que se propague y al propagarse, quiero ver qué pasa a un tiempo posterior a otra distancia, ¿verdad? Porque la distancia a la cual yo quiero evaluar esto es después de que haya subido y bajado, y ahí pongo el detector. Entonces yo lo que quiero ver ahora es la señal en el detector como función del tiempo en el detector, que está en una posición fija. O sea, ahora ya no voy a cambiar la posición del detector. El detector lo dejo en una distancia, en una posición fija que le voy a llamar x1, y x1 es como subida y bajada. Y quiero ver la señal como función del tiempo, porque si veo la señal como función del tiempo, lo que debería de ver es que conforme el paquete sube, pues no vería nada, 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 y conforme baja, en algún momento llega, después de un cierto retraso, ¿no? Y vería entonces la señal del pulso, ¿verdad? Entonces yo quería ver esa señal del pulso. Y lo que debería de ver es que esa señal llega con un cierto retraso, ¿no? Ya después de un cierto tiempo. Y lo que quiero calcular es cuál es ese tiempo, porque a partir de ese tiempo, si tengo el tiempo y tengo la distancia, pues puedo calcular la velocidad, ¿sale? Y esa velocidad que debería ser la velocidad de grupo o algo, un pariente de esas, ¿no? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ve el detector? El detector ve el módulo cuadrado del campo, ¿va? Entonces, el módulo cuadrado del campo, donde el campo tiene las dos componentes, el camino que se fue por el uno y el camino que se fue por el 2. Este, y este detector es un detector en donde lo que ve es como no la señal instantánea, sino la señal promediada durante un tiempo pequeño. Ese tiempo pequeño es el tiempo como de respuesta del detector, pero te lo puedes imaginar, si quieres así, para decirlo rápido, que es como el periodo de la oscilación óptica, para que tú no alcanzas a ver, la parte óptica se promedia en un ciclo, entonces este integral va desde un cierto tiempo t hasta un cierto tiempo t más la duración del pulso. Entonces, de esa manera la señal, aunque la estoy integrando en el tiempo, estoy integrando nada más en tiempo de ese intervalo, ¿va? Pero tiene una dependencia de dónde empecé ese intervalo. Sigue dependiendo de este tiempo, ¿no? Entonces sigue siendo la señal como función del tiempo, nada más le quité estas oscilaciones rápidas que el detector no las alcanza a ver, el detector ve su versión promediada. ¿Sale? Entonces, si uno quiere ser bien, bien claro en qué es lo que mide el detector, esto es lo que mide el detector. Mide la señal módulo cuadrado, donde la señal es la suma de las dos que llegaron, la interferencia de las dos, integrada, haciéndole pasar una ventana promediadora, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo claro? Entonces, fíjate, de nuevo, enfatizo de nuevo esto de que es bien importante en esto, porque si ya sé qué es lo que voy a calcular, ahí sí puedo ya ver lo que quiero y puedo responder lo que quiero. Lo que yo quería responder es, quiero ver que esto en efecto, cuando lo meto en ese medio, se tarda más en llegar, ¿verdad? Quiero calcular el tiempo. ¿Y cómo calculo el tiempo? Pues veo la señal temporal que ve el detector y lo que debería de obtener al final del día es una señal que tiene un retraso, que llega el pulso con el máximo de un cierto tiempo de retraso, y si calculo eh, la distancia que recorrió, que es x1, entre el tiempo que se tardó, me debería de dar la velocidad y quiero ver que esa es la velocidad de grupo. ¿Sale? Bueno, habiendo dicho eso, ahora me voy a saltar de dónde.
a la 17. Ahí ya le tomaste una captura de Ok, sí, esta cosa lo único que va a hacer es que todos los términos cuando llegue el producto de estos dos, la frecuencia de uno menos la frecuencia de, como el otro está conjugado, te quedaría la frecuencia de uno menos la frecuencia del otro, que se hace cero. Pero hay términos en donde no pasa eso, sino que se suman más bien esas dos frecuencias y te termina dando que tiene una frecuencia en el óptico. Entonces, cualquier función trigonométrica que tenga la frecuencia en el óptico se va a promediar a un medio. Entonces, todos esos términos que todavía quedaron oscilando muy rápidamente, se van. Los términos que no oscilan rápidamente, esos son los que se quedan, los términos DC. Muy bien. A ver, entonces me voy a ir a la 17. Ok, entonces habiendo dicho eso, yo quiero calcular la señal en el detector. Entonces, ¿cómo se ve la señal en el detector? El detector, voy a considerar la parte, todavía no es la total, este es apenas el primer pulso. Quiero ver apenas uno de los pulsos, para ver qué pasa con él. Entonces, lo que tendría es todas las Ks, la distribución de las Ks que ya vimos, que al haberlo escrito así, lo que estamos diciendo es que mi pulso está centrado en x igual a cero a t igual a cero, ¿verdad? Y luego yo voy a ver qué le pasa al pulso ya una vez que está afuera, ¿vale? O sea, el pulso, aunque está localizado ahí en una cierta posición, acuérdate que la manera como lo pensamos, al pensarlo como una suma de Ks, estas Ks existen en todos lados. Entonces, aunque estoy haciendo aquí escribiendo aquí la forma que tienen en alrededor de x igual a cero, eso no quiere decir que en el detector no tenga campo. Sí, en el detector va a tener ahí un campo, solo que las fases interfieren destructivamente y por eso es que no se ve nada. ¿Sale? Entonces, si yo quisiera ver la evolución ya en el detector, aquí eventualmente lo que voy a escribir es entonces, eh, esta fase ahorita te la explico, pero esto es algo así como el kx menos omega t. Y entonces aquí estoy poniendo básicamente quién es omega. Ahora, omega está relacionada con K mediante la relación de dispersión. Y me podrían decir ustedes, ¿y por qué no pusiste el índice de refracción? Porque aquí yo ya estoy afuera. Esto es lo que me está pasando en la evolución ya una vez que salí del interferómetro y estoy en la parte ya como hacia el detector. Entonces, en esa parte no hay medio, la única dispersión que tengo es la del vacío y por lo tanto ahí lo único que tengo que hacer es evolucionarlo de esta manera. Y entonces además tengo que saber en esa posición cómo están las fases de todas las ondas, ¿va? Sus amplitudes están dadas por estas y nada más necesito ver en esa posición cómo están todas las fases ahí, ¿sale? ¿Cómo calculo cómo están las fases ahí? Pues esas fases me las da el saberlas cómo eran inicialmente y luego las propagué por la distancia x1, ¿verdad? Entonces, las ondas que van a estar en esa posición adquieren una fase que es la fase por propagación, ¿verdad? Momento todavía t igual a cero. Nada más quiero saber en t igual a cero qué fases tengo en ese punto. Y las fases que tengo serían, pues las fases que en las que empecé, que todas son cero, más la fase que adquirieron al recorrer el medio, ¿no? Y la fase que adquirieron al recorrer el medio está dada por nkx. Entonces, a diferencia del pulso que te dije donde todos coinciden en cero, acá no coinciden. Todas estas son valores diferentes. ¿Sale? Ok. Este, entonces, el pulso que está aquí, eh, en donde está el pulso todas las fases coinciden y donde está el detector todas las fases no coinciden, ¿va? Si yo no hubiera puesto el alfa, vamos a pensar que no ponemos todavía luz lenta. Quitamos el alfa. En efecto, pues para cuando yo llego a la posición x1, cada una de las Ks tiene una fase diferente, ¿verdad? Porque n0kx para cada K diferente me da cualquier cosa, ¿no? No le hagan caso a la mano, se separa solito.
Entonces, cada una de ellas llega con una fase diferente y por eso es que tengo aquí toda la destrucción de ellas. ¿Ok? Sin embargo, conforme pasa el tiempo, aquí se va acumulando una fase adicional, ¿verdad? Y fíjense que la fase que se va acumulando también es proporcional acá. Entonces, va a ocurrir un momento en el cual el término aquí, que es proporcional acá, o sea, C por T, que me da el factor de proporcionalidad con K, va a ser igual a N0 con X1. Si yo me fijo en los dos términos, yo tengo un término cuya fase varía. Aquí lo importante es, digamos, el mensaje que quiero transmitir de lo que les decía de antes es que la dispersión y todo lo demás lo que genera son fases que varían con K. Si tengo fases que son que no dependen de K, pues esa es una fase que se factoriza y es una fase global que no me importa. Aquí realmente las que están generando la dinámica son fases que son principalmente lineales en K. Pueden haber fases cuadráticas y otras cosas más complicadas, pero las más importantes son las lineales en K. Entonces, en efecto, yo aquí tengo T igual a cero, me apareció una fase que es distinta para cada una de las Ks y por eso en esa posición, pues todas interfieren destructivamente, porque cada quien tiene la fase que se le dio la gana. Pero si yo dejo que corra el tiempo, va a haber un tiempo en el cual este término que también me da una fase lineal en K y este término que también me da una fase lineal en K, se cancelan uno con el otro. ¿Cuándo es ese tiempo? Pues cuando C por T es igual a N0 por X1, ¿verdad? Y entonces cuando llegue ese tiempo, todo esto que está aquí, que son las fases, me va a dar cero. Es decir, regreso al punto donde todas las fases ahora sí coinciden en la posición del detector. Y es ahí donde está el máximo del pico. Ahí es donde vería el pico que creció. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando el término lineal en K de este coincide con el término lineal de este. Ajá. Es decir, cuando C por T es igual a N0 por X1. ¿Ok? Y entonces, si me pregunto a qué tiempo ocurre eso, pues escribamos la ecuación. Nx1 debe ser igual a C por T, despejo T, y me queda que T es igual a X1, la distancia, dividido entre C sobre N, la velocidad. Entonces me da el resultado que esperábamos cuando todavía no tengo luz lenta. Y nada más tengo un cierto índice de refracción. El pulso va a llegar al detector con un retraso dado por la distancia entre velocidades, ¿no? ¿Qué velocidad? La velocidad de fase en este caso, porque no tengo todavía dispersión. ¿Sí me expliqué? Entonces, con esto ya puedo responder que además si mi pulso viaja a esa velocidad. Y ahora sí le añado y veamos qué pasa con la luz lenta. ¿Sale? A ver. Entonces, ahora quiero y entonces de una vez les adelanto lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que este término que está aquí me va a introducir una dependencia en K que inicialmente va a cancelar la de acá también. De tal manera que eh, va a cambiar la manera como ese término de K depende. De tal manera que ahora tenga aquí que tener un tiempo mucho más grande para que la cancelación ocurra. ¿Vale? Va a compensar un poquito lo que este cuate estaba haciendo inicialmente para el pulso. Ok. Sí, espero que sí acabe. 17 apps está acá abajo. Mm. A ver, 18. Bueno, aquí al principio está lo que acabo de decir, ¿no? Que me da la velocidad de fase.
Pero si ahora añado el otro término, y aquí hice una pequeña aproximación, que después tú puedes checar que en efecto está bien. Eh, Eliminé los términos que eran como K menos K0 porque esos van a ser chiquitos y dejé nada más los que irían como K. Entonces, este es como el término dominante. Eh, y entonces si pongo ahora la fase pero con este otro término y digo cuál es el tiempo cuando esta cosa se hace cero, en efecto me da esta cosa. Me da la posición entre algo que se parece a la velocidad de grupo, ¿no? Nada más no es totalmente igualita porque en la velocidad de grupo había un menos. Pero aquí es la razón por la que es que es más y en el otro es menos es porque en este caso está en el denominador y en el otro caso está en el numerador. Déjame, lo hago eso con más calma. O sea, la velocidad que me salió aquí para este pulso es C sobre esta cosa, ¿sale? Que la puedo reescribir de esta manera. Yo tenía antes que la velocidad de grupo era esto, es el cálculo que habíamos hecho antes. Pero si te fijas, si tú agarras esto y lo expandes para este valor pequeño, uno, la de expansión de Taylor de uno entre uno más X es uno menos X. Y entonces te da esta. Entonces, por lo menos para valores de esto pequeño, es la misma expresión. ¿Sale? Bueno, ahora, ya que entendí qué pasa con la luz lenta, pues la luz lenta de alguna manera cancela un poquito de esta dependencia de K, de tal manera que termino yéndome a tiempos mucho más largos, ¿verdad? Meto la fase gravitacional, ¿verdad? Y ahora al meter la fase gravitacional, lo que quiero ver es si esto aparece en algún momento en el denominador o no aparece en el denominador, ¿no? Esa era la última pregunta que tenía que responder. Si no hay nada en el denominador y todo sale nada más como suma y no hay ningún peso relativo, sino todo ocurre de manera absoluta, entonces este término ya nunca nos va a poder ayudar, ¿no? Aunque pongamos luz lenta, ¿sale? Esta quizá sácale captura toda, completa, tiene más texto que otra cosa. Pero la primera cosa que hay que ver es entonces, este término que está aquí es el mismo que habíamos calculado antes, ¿verdad? Este era el que me daba, una vez que hacía ya la expansión de K y lo demás, me da esto. Entonces uno podría decir, híjole, pues quizá esto sale, el denominador que queríamos sale de este A2, ¿verdad? Porque este está en el denominador. ¿Será que este A2 es el que nos pueda dar el término que sube? No, no te da el A2 porque el A2 tiene una parte real y una parte imaginaria, eso está en las que sí les pasé al principio, y la parte real domina, pero aunque la parte imaginaria empezara a crecer, pues cuando le saque la norma a eso, no va a ser más pequeña, la norma sería la parte real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado, no va a ser más pequeña nunca que la real que está ahí, a lo más sería más grande. Entonces, esta está limitada a lo que hace el término del K cuadrada, del término real. Y ahorita les digo dónde sale ese término. Y los otros aparecen aquí, ¿sale? Pero estos otros que aparecen, pues puedo irle sumando las demás correcciones de lo que salga. Y esas correcciones, como les decía hace rato, nada más se suman, no se suman de manera relativa. No es que aparezca eso con respecto a este otro, sino son términos que se suman y ya, directamente, no aparecen de forma relativa. Entonces, la preocupación las dos preocupaciones que tenía yo de que no será que los términos extras de luz lenta que cancelan lo de acá me den que este de términos relativos sea más grande que el otro, pues puede que sí, puede que no sean más grandes en términos relativos, pero no importa porque este término entra de manera directa, no entra como un cociente contra los otros. Y la segunda cosa que quería probar es que el denominador no me diera el boost, que no hubiera ahí un término en el denominador que de alguna manera pudiera hacer que me apareciera el índice de refracción. Y no, tampoco es el caso, porque lo que aparece en el denominador, este término que está aquí, su parte real, sale de la gaussiana original, del K menos KX0, de K menos K0 entre el ancho, ¿no? Al cuadrado. Ese sale principalmente de ahí. Y ese no tiene nada que ver con las fases adicionales que ponemos. Ese nada más tiene que ver con el paquete inicial. Entonces, como este de aquí no es algo que yo pueda modificar al modificar el medio, es algo que sale ahí simplemente de haber dicho que tengo un paquete, pues no hay manera de modificarlo para que me dé lo que quiero. Entonces, si quieres darle una repasada, una estudiada y ponlo las ideas en limpio, eso es lo que te pediría. Yo creo que te va a tomar
una semana, pero pues vamos viendo si para el lunes o martes, si es que regresamos, pues le echamos un ojo. Y eso es lo que le presentaríamos, esta historia completa a, gracias, a este Pablo, ¿ah? Que la historia es, no teníamos esa expectativa, le puedes presentar la expectativa, pero cuando le hicimos fracasa y aún poniendo luz lenta, ya vimos con todos estos, la idea es que presentes una versión simplificada de las ideas, ¿no? Pero cuando uno pone las ecuaciones ya más bien planteadas, pues igual es más claro que la gente lo vea rápidamente, ¿no? ¿Quedó más o menos claro? Es- Exacto, y hacer tú mismo, generar una versión, digamos, en extenso con las cuentas. Puedes hacer todos los pasos de las cuentas, pero puedes ir haciendo este integral, el resultado es, y si pones el resultado, por mí está bien, pero que veamos todo el flujo de las ideas y de ese documento, ya sea que de ahí se lo presentemos a Pablo o de ahí nada más extraigamos algunas ecuaciones, ¿no? Pablo sería una versión así como todavía más reducida con los puntos esenciales, ¿no? Pero sí suena entonces que, pues, nuestra idea inicial simplona, no jala. Tenemos que pensar y creo que va en la dirección de lo que Edgar decía, algo con los átomos tendría que aparecer ahí. Entonces, si quieres, la siguiente semana platicamos los tres de qué seguiría por calcular. Bueno, vale, vale. Pues entonces nos vemos a ver si la siguiente semana. Árale, ahí.